Amigos, qué gusto saludarlos. Ustedes saben que cada semana nos encontramos con el maestro en Derecho, Víctor Manuel Ornelas Carsolio, y lo hacemos para charlar con él, para analizar los temas jurídicos más relevantes que incluso llegan a tener repercusiones políticas. Déjame, le recuerdo a la audiencia que eres licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Justicia Federal por el INACIPE, Instituto Nacional de Ciencias Penales. Víctor, pues tenemos ya reforma a la prisión preventiva oficiosa, pero ¿qué tan bueno es o qué tan riesgoso es? ¿Por qué no nos lo pones así con las palabras sencillas que sueles utilizar? Sí, Jorge, mira, efectivamente hace aproximadamente poco más de un mes se hizo una reforma en la que se incluyeron nuevos tipos penales como aquellos que son merecedores de una prisión preventiva oficiosa. ¿Qué es esto? La prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar que tiene como finalidad el asegurar a una persona privándola de su libertad para efecto de que esté presente durante su proceso, básicamente, y esto tiene una connotación que se ha, digamos, estudiado profundamente y que resulta ser violatoria de derechos fundamentales. Tendría que ser una medida excepcional en casos muy específicos y no como ahora en la que se ha hecho uso y abuso de esta medida. Justamente resulta ser violatoria de derechos fundamentales porque lo que hace es privar a las personas de su libertad sin que haya una responsabilidad penal. Basta con que existan meros indicios y se dicte un auto de vinculación a proceso para poder determinar una prisión preventiva oficiosa en algunos casos. Y en estos casos, los que más llaman la atención en esta reforma es que se han incluido varios tipos penales de la Ley General de Delitos Electorales. ¿Por qué digo que llama la atención, Jorge? Bueno, es de todo sabido que el presidente de la República y su partido no son precisamente los más respetuosos de las normas jurídicas y de nuestra Constitución. Y han hecho particular alarde todavía el día de hoy de logros de su gobierno y han denostado a la oposición. Bueno, esto es intervenir justamente en un proceso electoral. Sin embargo, cuando son otros los que intervienen y particularmente que tienen que ver con el manejo de recursos públicos que están destinados a programas asistenciales, entonces sí podrían darse estos supuestos de prisión preventiva oficiosa. Y la consecuencia es, bueno, justamente que las personas estén privadas de su libertad durante la secuela procesal. Esto me parece que resulta ser muy riesgoso porque indudablemente tiene una connotación política a la que no podemos separarnos o a la que no podemos dejar de ver y me parece particularmente grave, Jorge. Lo que entendí, espero haberlo hecho correctamente, es que con esta prisión preventiva oficiosa, el presidente de la República y su partido y sus senadores y sus diputados lo que hicieron fue preparar las reformas, aprobar las reformas para sacar de la jugada a los candidatos que les puedan ganar. Mira, Jorge, lo que puede suceder con esta reforma es que el presidente de la República va a tener manga ancha para poder atacar desde el punto de vista jurídico, utilizando como un brazo a la Fiscalía General de la República en ciertos delitos y pretender obtener prisiones preventivas oficiosas en ciertos casos. Esto es lo que me parece delicado en tratándose de estos delitos de naturaleza electoral, que además, insisto, la prisión preventiva oficiosa per se tendría que ser un acto excepcional, una institución excepcional, porque es lesiva de derechos fundamentales. Y cuando el presidente de la República incluye delitos de naturaleza electoral, pues evidentemente hay una connotación política a la que no podemos sustraernos y me parece sí particularmente grave. Con dedicatoria específicamente para quiénes, Mira, para
gente que ha estado, perdóname, o que busca reelegirse para una alcaldía o cosas por el estilo? Yo creo que va con dedicatoria a todos aquellos que pudieran representar un riesgo en la oposición al presidente de la República, tratándose de, evidentemente, cualquier candidato de oposición, pero también de aquellos personajes que pudieran intervenir de alguna forma en el proceso electoral. Esto es riesgoso, los tipos penales son muy amplios, en algunos casos ambiguos, y podría dar lugar justamente a este manejo, a este sesgo político que desde luego a nadie le conviene. Estas reformas podrían afectar a los consejeros electorales del INE. Sí, Jorge, en algunos supuestos sí, podrían ubicarse en estos tipos penales de prisión preventiva oficiosa, y además, como no necesita el Ministerio Público pruebas plenas, sino simplemente meros indicios para acudir ante el juez y solicitar un auto de vinculación, bueno, pues con esto tendrían justamente privadas de la libertad a estas personas durante un tiempo necesario, tal vez el necesario para sacarlas de la jugada. Me parece que el aspecto delicado está justamente en esta connotación política que algunos observamos, que algunos vemos y que muchos otros niegan. Sin embargo, bueno, pues ahí está, Jorge, es una reforma que lesiona derechos fundamentales, que ataca la libertad, que vulnera el principio de presunción de inocencia, y sin embargo, bueno, pues ha sido empujada y avalada por el partido en el poder. Y ya hemos platicado contigo de otros casos, como por ejemplo la Secretaría de la Función Pública puede construir su red de soplones con base en denuncias anónimas que pueden ser inventadas, ¿no? Y también recuerdo que conversamos contigo, pues ya el año pasado, fíjate qué rápido, que las modificaciones a la ley de extinción de dominio dejan en la vulnerabilidad total a personas que sin deberla ni temerla, de repente pueden ser privadas de sus bienes conjugadas con estratagemas de este tipo, ¿no? O sea, estamos ante un sistema penal con visos de totalitarismo. Sí, sin duda, Jorge, no es un acto aislado. Esta es la parte que más llama la atención y que preocupa. Efectivamente, me parece que hay todo un andamiaje que se ha ido construyendo con el paso de los meses y con el paso de los años, que sí dejan ver ciertos vicios de totalitarismo y de mucho mayor poder a las instituciones de gobierno, restringiendo las libertades de los ciudadanos. Eso me parece delicado, y sí, tienes toda la razón del mundo, ¿no? Es un acto que está acompañado de otros supuestos que sí nos permiten establecer de manera clara esta finalidad, ¿no? Por lo menos algunos así lo percibimos, y me parece que no nos equivocamos. Qué grave, pues continuaremos charlando en las próximas semanas, los próximos días con el maestro en Derecho, Víctor Manuel Ornelas Carsolio. Le dejamos estos temas para la reflexión. Sabemos que a usted le interesan. Víctor, gracias. Un placer, Jorge. Igualmente.